Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde, ya lo saben, analizamos los temas que han marcado la actualidad de la semana. En esta ocasión hablamos de si Francia está ante un panorama de ingobernabilidad tras las legislativas, también de si las dudas sobre las facultades mentales de Joe Biden han eclipsado la cumbre de la OTAN y del camino precisamente irreversible de Ucrania para integrar la alianza y finalmente de las esperadas finales de la Copa América y de la Eurocopa. Para el análisis contamos por un lado aquí en el estudio de France 24 con Julián Rubié, él es periodista internacional de medios como Telesur y Tiempo Argentino. También nos acompaña Miguel Alcántara, periodista internacional en Canal Imagen Televisión, y finalmente Aldo Rubert, él es sociólogo de la Universidad de Lausana y escritor en varios medios de comunicación como El Salto, Público, El País o El Diario.es. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos y les pido que empecemos este programa con la mirada ahora sí puesta en Francia después de 2 semanas que hemos estado sujetos a ese silencio electoral. Ahora ya podemos hablar abiertamente de lo que sucede en este país que parece sumido en la incertidumbre política como consecuencia de las elecciones legislativas anticipadas. Y es que contra todo pronóstico la alianza de izquierdas fue la opción más votada. El campo oficialista se desplomó y la extrema derecha logró un resultado histórico, pero sin embargo quedó en tercer lugar después de haber ganado en las elecciones europeas. Finalmente, este miércoles, Emmanuel Macron rompió días de silencio y dirigió una carta a los franceses, pero el mandatario no reconoció la victoria del nuevo Frente Popular de izquierdas, sino que puso el foco en su carta en que ninguna fuerza obtuvo mayoría absoluta en la Asamblea. Veamos. Pido al conjunto de fuerzas políticas que se reconocen en las instituciones republicanas, el Estado de Derecho, el parlamentarismo, una orientación europea y la defensa de la independencia francesa, entablar un diálogo sincero y legal para construir una mayoría sólida, necesariamente plural para el país. Para analizar este tema también nos acompaña desde París nuestra periodista, ya la conocen, Erika Olavarría. Erika, la saludo también desde los estudios aquí de Bogotá. Antes de entrar a valorar cuál es la situación en Francia, me gustaría apuntar a nivel de contexto que la Constitución francesa establece, ¿no?, que el presidente es quien debe nombrar al primer ministro y, sin embargo, recordemos que la Asamblea Nacional, la Cámara Baja del Legislativo francés, también tiene el poder de derrocar al primer ministro. Por lo tanto, un poco la lógica institucional en búsqueda de la estabilidad política dice que el presidente debe nombrar a un primer ministro que cuente con un apoyo mayoritario en la Asamblea Nacional o al menos que no genere rechazo entre la mayoría, ¿no?, para que no sea derrocado con una moción de censura en su primer día en el cargo. Entonces, ahora, dado este apunte, Erika, te pregunto cuál es la situación en Francia una semana después de estas legislativas que han dejado una Asamblea Nacional dividida de una forma tan inédita. Buenas tardes. Bueno, no solamente sigue la indefinición política o el caos político en Francia, sino que el presidente nos vuelve a sorprender con esa carta que tú mencionabas. Recordemos que él había dicho que iba a llamar a elecciones legislativas anticipadas para que hablara el pueblo, pues una parte de la sociedad considera que el pueblo ha hablado, el bloque que ha recibido más escaños, porque el que recibió más votos, efectivamente el partido más votado es la extrema derecha. Sin embargo, el que consigue más escaños en esas legislativas anticipadas es el bloque de la izquierda. Él considera que tiene todo ese derecho para formar gobierno. Sin embargo, el presidente no los ha llamado para pedir un nombre de primer ministro y al contrario entrega esta carta en la que dice que ningún bloque, y eso es verdad, tiene mayoría absoluta y que por lo tanto que se pongan de acuerdo los políticos. Entonces todavía primero queda esa duda de lo que espera el presidente Emmanuel Macron. Llamó, precipitó, ¿no es cierto?, estas elecciones y finalmente las elecciones se realizan, se obtiene el resultado dividido que se obtiene. Pero, sin embargo, él hace como que todavía el pueblo no hubiera hablado. Así que en estos momentos tenemos a cada uno de los bloques pensando que tiene posibilidades todavía de gobernar, porque como nadie tiene mayoría absoluta, cada bloque, ya sea el centro, la derecha o la izquierda, consideran que tienen todos posibilidades y sigue ese juego de las alianzas que no se entiende. También el presidente Macron ha llamado la atención a los miembros de su partido, si es que todavía se mantiene unido, pues recordemos que una parte ha comenzado
a iniciar conversaciones con la derecha y otra parte con la izquierda, lo que está también dejando una muy mala imagen de la, entre comillas, mayoría presidencial. Erika, pues enseguida vuelvo contigo para más detalles de este análisis y un poco las perspectivas, pero antes me gustaría saludar al resto de nuestros invitados. Aldo, voy con usted preguntándole precisamente su lectura sobre el panorama actual y sobre el hecho de que el presidente de momento no haya llamado pues, a la fuerza más votada, en este caso, bueno, a la fuerza que obtuvo más escaños en la Asamblea Nacional, en este caso el Nuevo Frente Popular, para intentar formar gobierno. Sí, la verdad es que nos sorprendió un poco a todos y está un poco acostumbrado a hacernos esto, porque ustedes se imaginan que, por ejemplo, en el año 2022, donde el propio campo presidencial pues no obtuvo esa mayoría absoluta, porque hay que recordar que, claro, Francia, con su Quinta República y con su escrutinio mayoritario de 2 vueltas, no está muy acostumbrado, incluso no se prepara, digamos, para no tener mayoría absoluta, ¿no? en la Cámara Baja. Pero ustedes se imaginan que en 2022, donde el macronismo obtiene 250 diputados, pues no hubiera, digamos, nominado directamente a alguien de su campo. Pues no, pues sí, y en este caso pues sí que es verdad que sorprende que por lo menos no deje, digamos, a aquella coalición con el mayor número de diputados pues tratar de jugársela para ver si encuentra pues un primer ministro y los apoyos suficientes, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, en 1986 pues Mitterrand no eligió a Chirac, inicialmente él quería nombrar a Jacques Charbon-Delmas, ¿no? Entonces, esto de pues, soy yo quien os va a decir, digamos, en qué momento se puede escoger a un primer ministro, cuando el propio presidente la noche del 9 de junio, tras las elecciones europeas, pues llamó a este proceso electoral pues un proceso de clarificación y ahora hace ver que efectivamente no ha pasado nada, pues es la verdad un proceso y un movimiento bastante dantesco, ¿no? Precisamente recogiendo lo que comenta Aldo, Miguel, me gustaría preguntarle, entrando un poco en el terreno de la especulación, si considera que si la extrema derecha de Agrupación Nacional hubiera sido la fuerza con más representación en la Asamblea Nacional, aún así no hubiera obtenido una mayoría absoluta, el presidente hubiera hecho el mismo movimiento que el que ha hecho esta semana, de simplemente pedir un gran acuerdo parlamentario y decir que iba a esperar hasta entonces para designar a un primer ministro. Tal vez lo hubiera hecho por la tendencia que se venía marcando en las elecciones, ¿no? O sea, a final de cuentas, él convoca estas elecciones anticipadas con el objetivo de dar certeza, por así decir, a la política francesa. Entonces ya venía una tendencia arrastrando y quizá hubiera cedido un poco más en ese aspecto. El problema son los resultados, para muchos, en mi caso, así lo fueron, sorpresivos, con la izquierda, con el bloque de izquierda, este amplio bloque de izquierda, donde incluso hay una izquierda un poco más pegada al centro, que termina ganando, y con la que Francia termina, lo veo como un país dividido en 3. Y el problema es que el presidente Macron tiene que negociar con alguno de esos 2 bloques, ya sea o con la extrema izquierda, como él la llama, o con la extrema derecha. Porque si lo que él quiere es darle certeza al país, no veo otra forma de hacerlo. O sea, viene un proceso en donde si él se aferra a nombrar al primer ministro, a pesar de no tener esa mayoría absoluta, quizá alguno de los otros 2 grandes bloques no lo deje gobernar. Claro, ahí está el kit de la cuestión, en que puede nombrar a un gobierno, sin embargo, este gobierno, según qué agenda quiera impulsar, puede verse rápidamente derrocado por los otros 2 grandes bloques de la Asamblea Nacional, ¿no? Julián, enseguida voy con usted, pero Erika nos pide también la palabra, supongo que en reacción a alguno de los comentarios. Erika. Sí, 2 cosas yo quería decir. La primera es que en realidad gran parte de los diputados de la mayoría presidencial que fueron electos lo fueron gracias al bloqueo republicano que el gobierno tácitamente hizo con la izquierda, no el gobierno, pero sí la mayoría presidencial. Por lo tanto, parece poco correcto ahora no querer reconocer los votos de la izquierda que se obtuvieron también gracias a la mayoría presidencial. ¿Me explico? O sea, sí. Ambos bloques se ayudaron.
Ahora es raro que el gobierno no quiera reconocer esos votos. Y lo que yo te había mencionado durante el especial de las elecciones, se decía que si la extrema derecha no ganaba, no obtenía la mayoría absoluta, pero sí casi, como Jordan Bardella, que él no iba a gobernar si no tenía esa mayoría absoluta, pues se expone inmediatamente un voto de censura. Decían que el presidente Emmanuel Macron se había reunido con Nicolas Sarkozy, el expresidente, Sí. con el que es muy afín además, el expresidente de derecha, y que le había recomendado justamente nombrar a Jordan Bardella primer ministro, porque seguramente Jordan Bardella no iba a aceptar y él iba a quedar como que había dado la voz al pueblo, pero bueno, la extrema derecha no quería gobernar. Es un poco de la política ficción también, como tú estabas tratando de hacerla por un lado, yo te la explicaba por el otro, pero eso nunca pasó finalmente. Claro, qué interesante, Erika. Precisamente en relación a lo que comentas, Julián, le pregunto por qué, cuál es su lectura sobre la animadversión que parece tener Emmanuel Macron hacia la Francia insumisa, que, como bien nos recordaba Erika, ayudó en ciertas circunscripciones a que se eligieran diputados del oficialismo retirándose en el marco de este Frente Republicano. Bueno, Macron marcó indudablemente la cancha cuando dijo que solamente se iban a generar pactos con partidos que estuvieran dentro del juego republicano, ¿no? En eso dejó afuera, obviamente, a gran parte de la derecha, por no decir a toda, el partido de Marine Le Pen, y a una parte de la izquierda extrema. Esto, en todo caso, me parece que, habiendo dicho eso, el que sale beneficiado es él, ¿no? Porque además él gana tiempo dentro de su partido y dentro de los republicanos, ganan tiempo para tratar de formar y mantener al primer ministro también durante un tiempo más. Ahora, por el otro lado también la izquierda está presionando, entre ellos la Francia insumisa, están presionando para que, como vos decías, para que se los reconozcan y que ellos puedan decidir. También es como decían acá los colegas, que es verdad que nadie obtuvo una mayoría, entonces sin duda se viene un juego democrático muy interesante en las próximas semanas. Precisamente imaginando posibilidades dentro de este juego democrático, Aldo, le pregunto si eventualmente los partidos que conforman este nuevo Frente Popular y que dentro de su programa en estas elecciones legislativas tenían pilares como derogar la reforma de las pensiones o subir el salario mínimo, se podrían permitir llegar a un acuerdo que les permitiera estar en el gobierno, pero sin la certeza de poder impulsar estas políticas. Bueno, parece que eso es una línea roja, ¿no? para la coalición. Es decir, de hecho es una cosa que está sorprendiendo a todo el mundo porque si bien en 2022 la coalición de la NUPES, la coalición de las izquierdas, se empezó a agrietar, a romper a gran velocidad, esta vez con toda la presión que tienen delante, ya habiendo llegado en primera posición, pues están cerrando filas y están sabiendo pues no hacer caso a esos cantos de sirena por parte de los macronistas, de decirles de abandonar a la Francia insumisa, o incluso a los verdes, porque también hay que decir que ahora en estos últimos días incluso los verdes están saliendo del arco republicano, ¿no? En esta estrategia que ha tenido el macronismo de generar, de poner al mismo nivel, digamos, a una supuesta extrema izquierda que no lo es, porque en su programa mismo se puede ver, y a la extrema derecha, que sí es extrema derecha por ese nudo nativista y de prioridad nacional que tiene en su programa y que por lo tanto es profundamente xenófobo, ¿no? Por lo tanto, de momento yo creo que va a ser muy difícil llegar a esa gran coalición por la que sueñan algunos macronistas, que no todos, y por lo tanto, pues yo creo que que seguramente el escenario al que vayamos es efectivamente el nuevo Frente Popular prueba un gobierno, que yo no tengo tan claro que lo puedan censurar a tal velocidad como están diciendo algunas de las figuras más visibles de los partidos. Hay que recordar que para construir básicamente una moción de censura, pues se tienen que poner de acuerdo los dos otros bloques. Hay que recordar que el macronismo se comprometió a no pactar ninguna moción de censura o no llegar a ningún acuerdo mayúsculo de estas características con la extrema derecha del Rassemblement Nacional. Por lo tanto, no tengo tan claro que llegar a un acuerdo de moción de censura sea tan fácil, ¿no? Entonces, por lo tanto, o un gobierno del nuevo Frente Popular, con todas las dificultades que puede tener
y lo poco que puede durar, sin lugar a duda, y donde se puede gobernar por decreto para sacar algunas de sus medidas faro, o si no vamos a una vuelta, digamos, del macronismo con los republicanos, que ha sido básicamente el gobierno que hemos tenido hasta ahora y con apoyos puntuales en el resto de la Cámara, ¿no? Aldo, y en función de lo que pueda suceder en esta legislatura que se abre, le pregunto qué opina de las palabras de Marine Le Pen la misma noche electoral en que dijo que su victoria solo había sido postergada, ¿no? Porque efectivamente es un partido en ascenso en Francia y se preparan para las presidenciales de 2027 después de haber logrado estar en la segunda vuelta de las presidenciales en 2022 y en 2017, ¿no? Supongo que dependerá bastante de lo que pase en lo que queda de mandato presidencial, la fuerza que coja la agrupación nacional, ¿no, Aldo? Totalmente, o sea, nada está escrito de cara a 2027, es decir, no es porque se ha detenido en esta ocasión, donde efectivamente esas segundas vueltas en las 577 circunscripciones pues te permite poner en marcha ese frente republicano que, como vuestra compañera destacaba, ha sido un frente republicano construido gracias principalmente a la izquierda, porque el macronismo lo ha aplicado un poco a geometría variable, ¿no? Es decir, lo vemos en las transferencias de voto, donde solo un 50% de los macronistas votan a la coalición de izquierdas y donde de hecho vemos en las estimaciones que si el macronismo hubiera aplicado con la misma contundencia ese frente republicano, hoy la extrema derecha tendría 50 diputados menos, ¿no? Entonces, por lo tanto, sin lugar a duda, de cara a 2027 la cosa está profundamente abierta, sobre todo cuando vemos que la extrema derecha, al menos con los aliados de la sección más dura de Ciotti, pues llegan a ese 33%. Es verdad que si lo comparamos en términos de voto absoluto, en comparación a 2022, pues estamos en términos, en números parecidos, entre el 10 y el 10,5 millones % de los electores, pero sin lugar a duda los otros campos, sobre todo el macronismo, se está cayendo y en este caso pues resiste gracias a ese frente republicano, y en el caso de la izquierda pues precisamente ahora se abre un nuevo momento, ¿no? una nueva temporada para la izquierda, porque por primera vez tiene iniciativa. Es decir, por primera vez llega primera en unas elecciones legislativas desde hace mucho tiempo y por lo tanto tiene la iniciativa un poco de marcar la agenda y por lo tanto, si bien nada está escrito de cara a 2027, está claro que esto no significa que a la extrema derecha se le ha detenido para las presidenciales, ¿no? Pues nos centraremos más en la agenda que impulse el nuevo gobierno, si hay gobierno de cohabitación con el presidente, es decir, que no sea de la misma fuerza que la de Emmanuel Macron, una vez sepamos si hay designación de nuevo primer ministro y de nuevo ejecutivo en las próximas semanas. Pero antes de cerrar este bloque, Erika, me gustaría preguntarte si ya a toro pasado, que se dice popularmente, se entiende de otra manera esta decisión que tomó Emmanuel Macron después de las europeas de acelerar, ¿no?, estas elecciones legislativas. Si hay algún tipo de análisis de que estuviera arrepentido de haber tomado esta decisión, ¿cuál es ahora mismo la lectura que hacen los franceses? Voy a decir una lectura muy personal porque no se escucha todavía una opinión unánime, pero en vista de la carta que envió y de esta decisión de él de aplazar justamente el fin de Gabriel Attal como primer ministro y de no querer ya llamar a un primer ministro, y la división que hay en el oficialismo y ese peso más del ala derecha, a mí me da la sensación de que el presidente quizás ya había pensado desde antes esta opción de una alianza con los republicanos, sobre todo después de la división que había en el partido de derecha por Eric Ciotti, que partió hacia la extrema derecha. Pero bueno, eso no se sabía todavía, pero sí ya se veía una fractura ahí en el partido, desde que hubo las elecciones, las últimas en el Partido de los Republicanos, se veía una fractura entre los más conservadores, más liberales, vamos a decir, y aquellos que eran más pegados a la extrema derecha y esas temáticas, porque incluso el acento que puso el presidente en el último gobierno, recordemos, la inmigración, darle prioridad a todos esos temas que son temas fuertes de la derecha,
Para mí el presidente quizás pensaba que por ahí podía ir la opción de su alianza de gobierno y de quienes le rodean. A mí me parece que el presidente Emmanuel Macron en este momento está más rodeado de figuras de la derecha que de la izquierda. Y de hecho me parece que Gabriel Attal ha sido el gran sacrificado en todas estas jugadas, porque él, que todos cuando lo nombraron lo vimos como el futuro candidato del año 2027, ahora ha tenido que salir por la puerta pequeña y por lo mismo él ahora es el único candidato del partido de gobierno para presidir el grupo y yo pienso que en el Parlamento vamos a ver ahí una tensión entre Gabriel Attal, y Gérald Darmanin, que es el ministro del Interior, que es el ministro del oficialismo, pero cargado a la derecha, que esta semana ha estado toda la semana tratando de formar justamente una alianza con la derecha, no lo ha escondido. No sé, a mí me parece que en este momento prima más el ala derecha del gobierno de Emmanuel Macron y que quizás por eso él tomó esa decisión. Pero digo una opinión muy personal, un análisis muy personal. Pero basado en un análisis personal, Erika, pero basado también en lo que han declarado los mismos representantes. Gabriel Attal en la noche electoral, cuando presentó su renuncia, fue muy claro, dijo: yo no elegí esta disolución, ¿no? Pero pues se hizo básicamente el harakiri públicamente y recordemos que siguen funciones, eso sí, de forma indefinida hasta que haya claridad y haya un nombramiento de un nuevo primer ministro. Erika. Exactamente, pero se ha dicho que el presidente es muy probable que le acepte la renuncia el próximo 16 de julio, porque Gabriel Attal junto a otros 16 ministros son también diputados y cuando la Asamblea Nacional Francesa comience a funcionar el próximo 18 de julio, esos ministros diputados no pueden tener las dos funciones, o sea, van a tener que elegir. Y entonces, ya él ha dicho que será el presidente de su grupo. Por lo tanto, vamos a saber que el 16 de julio ya no habrá más Gabriel Attal como primer ministro. Entonces podríamos encontrarnos ante una Francia funcionando con un gobierno sin cabeza, podríamos decir. Exactamente, si antes no se decide si el primer ministro es de izquierda, de centro o de quizás qué fuerza política. Erika, pues muchísimas gracias por tu intervención, tus análisis y toda esta información aquí en Una Semana en el Mundo. Nos vemos en el resto de la programación de France 24. Gracias. Nosotros cambiamos de tema aquí en Una Semana en el Mundo, pero trazando ciertos paralelismos entre la Cámara de Ecos en la que parece encerrado Emmanuel Macron, según nos comentaba nuestra también compañera Erika Olavarría, con la que encierra también parece a Joe Biden, ¿no? Y es que a pesar de la creciente y pública presión política y mediática para que abandone la carrera a la reelección, no hay nadie que logre hacerle cambiar de opinión, ¿no? Aunque la situación también es difícil de sostener ya para el Partido Demócrata. De la cumbre de la OTAN que terminó esta semana en Washington, prácticamente lo que más ha destacado son estos momentos. Y ahora quiero darle la palabra al presidente de Ucrania, que tiene tanto coraje como determinación. Señoras y señores, el presidente Putin. Presidente Putin, voy a derrotar al presidente Putin. Presidente Zelensky, estoy muy centrado en derrotar a Putin. No habría elegido a la vicepresidenta Trump para ser vicepresidente si pensara que no está calificada para ser presidenta. El hecho es que la consideración es que creo que soy la persona más calificada para presentarme a presidente. Le gané una vez y le volveré a ganar. Bueno, estos parecen lapsus que podría tener prácticamente yo misma presentando aquí en France 24, pero claro, se suman ya a un escrutinio que es elevadísimo de cualquier comparecencia pública y de cualquier actuación verbal o no verbal que tenga el presidente de Estados Unidos, ¿no? Pero, sin embargo, llevamos 2 semanas hablando de esta presión de que parece que se va a retirar y no lo hace, ¿no? Les pregunto rápidamente cuáles son sus perspectivas. ¿Creen que va a haber alguien que finalmente va a poder perforar esta burbuja en la que parece encerrado el actual presidente, Julián? Bueno, la verdad es que acá hay un error de cálculo del Partido Demócrata por una cuestión, diría que hasta casi biológica, ¿no? Porque desde hace 4 años ya sabían que Biden hoy tiene 82 años, ¿no? Y ya era momento para dejarle su lugar de candidatura a otro candidato, ¿no? Que pudo haber sido el gobernador de California, el gobernador de Kentucky, o intentar convencer a la que hoy es la que más mide, que es Michelle Obama, que por decisión propia no se quiere presentar, que según las encuestas es la única que podría competir
competirle a Trump hoy en día. Ya tuvimos ese error de cálculo. Cambiar hoy en día a Joe Biden, la otra vez leí una encuesta de Reuters que decía 1 de cada 3 del Partido Demócrata quieren sacarlo a Biden, quiere que no participe. Pero la pregunta es, ¿a quién ponemos? Esa es la cuestión. Y aparte, faltan muy pocos meses para las elecciones. Hacer un cambio ahora sería casi una crónica de una muerte anunciada para el Partido Demócrata. Miguel, ¿usted opina lo mismo? ¿Hacer un cambio ahora sería la crónica de una muerte anunciada o sería la posibilidad de remontar lo que señalan las encuestas, que es una derrota del candidato demócrata frente a Donald Trump en noviembre? Lo veo muy complicado de inicio porque, y ahí sí le doy la razón al presidente Biden en la conferencia de ayer cuando dice que sería prácticamente empezar de ceros. La única opción viable, si él decidiera abandonar la contienda, y la lógica en este momento parecería la vicepresidenta Kamala Harris. El problema es que ella tampoco tiene una gran aprobación. Entonces, coincido totalmente con Julián en el sentido de que no empezaron esa transición, digamos, hacia una nueva generación de candidatos, un aspirante hacia las elecciones presidenciales de este año. Tuvieron tiempo. Quizás se engañaron un poco con los resultados buenos de las elecciones intermedias, pero el Partido Demócrata dejó pasar el tiempo. Tenía perfiles que pudo haber conformado para estas elecciones, pero quizá trataron de seguir la decisión del líder político del Partido Demócrata, que en este momento es el presidente Biden, darle esa opción. Confiaron en que si había vencido a Trump, lo podía vencer otra vez. El problema es que, a diferencia de 2020, el presidente Biden llega desgastado y con todos estos lapsus que vemos que son recurrentes, que son preocupantes y que incluso en la conferencia que dio ayer los vuelve a tener. Después habla bien de economía, de sus logros y de la política exterior, pero el problema ya es un tema de percepción que además está explotando totalmente la campaña de Donald Trump. Aldo, ¿cuál es su opinión al respecto? Sí, completamente. Yo creo que cada conferencia, cada vez que aparece públicamente, cada rueda de prensa, pues se convierte casi en una prueba de su capacidad cognitiva, y esto está siendo muy bien aprovechado por Trump, que lo vimos reaccionar ayer por Twitter, y entonces pues efectivamente está un poco pues echándole leña al fuego un poco a esa campaña que están haciendo los republicanos, ¿no? Sin embargo, pues claro, lo que vemos prácticamente desde antes de verano es que se han empezado a cruzar las curvas, ¿no? Donde parecía que Biden tenía casi asegurada su reelección, de golpe ahora ya parece casi ineluctable la victoria de Donald Trump. Por lo tanto, yo no tengo tan claro que un cambio ahora mismo de candidato sería tan mala idea, visto que de perdidos al río, pues ya puestos vamos con un cambio que en este caso sí que estoy de acuerdo de que sería seguramente Kamala Harris. Lo que pasa es que este cambio lo tendría, este cambio de roles lo tendría que hacer él voluntariamente, porque tiene el apoyo pues, de la mayoría de los delegados de la Convención de Chicago, pero sin embargo hay figuras importantes como la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que está exponiendo abiertamente sus dudas. Y luego la otra opción por la cual podría abandonar, a mi juicio, es si hay una retirada importante, que estamos viendo ya algunos movimientos de donantes importantes, ¿no? Incluso de figuras famosas como George Clooney, que también juegan en última instancia un rol importante en esas recaudaciones que son fundamentales en la carrera electoral. Bueno, pues sobre la cuestión de Joe Biden en particular iremos siguiendo lo que pasa, porque cada minuto hay, digamos, informaciones contradictorias, pero centrándonos en lo que ha salido de esta cumbre número 75 de alto nivel de la OTAN, rápidamente les pregunto qué opinan de esta, digamos, escritura, ¿no?, que pone sobre el papel el hecho de que Ucrania estaría en un camino irreversible para entrar a la alianza, lo que algunos han lamentado por el hecho de que no haya un calendario establecido, ¿no?, lo que
es, digamos, difícil teniendo en cuenta que está ahora mismo en guerra contra Rusia, mientras que, recordemos, el presidente ruso insiste en que Kiev debería abandonar sus aspiraciones de entrar a la OTAN para sentarse a negociar la paz, ¿no? Rápidamente, en dos preguntas, les pregunto en qué punto esta cumbre de la Alianza ha hecho avanzar o no esta guerra de Ucrania. Bueno, primero, continuando con lo que vos decías, habría que consultarse qué va a pasar con la OTAN después del 5 de noviembre, ¿no? Porque creo que la OTAN va a estar un poco condicionada a lo que ocurra en las elecciones de Estados Unidos, porque Trump ya habló públicamente de su postura, que básicamente dijo quien no paga no va a tener defensa. Y también sabemos que él tiene una línea más cercana a Putin, ¿no? Donald Trump, o por lo menos la tenía cuando él fue presidente. Ahora, continuando con la pregunta, es hasta contradictorio esto de que le pregunta, que dicen, el camino es irreversible para que Ucrania entre a la OTAN, por ahora no entra, pero es irreversible que entre, pero por el otro lado, la OTAN le manda aviones F-16, le manda armamento, le manda dinero. Entonces, mi pregunta es, y la comparto acá con todos, ¿por qué no entra en este momento? Aldo, ¿quiere responder a esta pregunta? Bueno, es difícil contestar, pero sin lugar a duda, pues lo que hemos visto en la cumbre es un apoyo pues sin fisuras en términos de asistencia financiera y militar, y puesto porque para la OTAN indudablemente reforzar a Ucrania es un cortafuegos frente a las aspiraciones de expansión rusas, ¿no? Lo que sí parece, digamos, lo que sí llama la atención es que la OTAN lleva lanzándose loas a sí misma sobre estos 2 últimos años, sobre cómo sale reforzada y tal, pero no arranca absolutamente ninguna victoria y aún así pues se lanza en esta carrera militarista sin frenos, al tiempo que no logra doblegar a su máximo rival, que en estos momentos es Rusia, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que esto es un poco lo más llamativo, además de también del anuncio conjunto que hizo Estados Unidos con Alemania del despliegue en 2026 de misiles de largo alcance en territorio germano, ¿no? Y Miguel, me gustaría preguntarle un poco por el gran ausente, digamos, el gran tema olvidado a lo largo de estos días en que no hemos parado de hablar de guerra, de militarismo, y es precisamente la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, ¿no? Que parece que no esté existiendo ya ahora mismo, pues evidentemente ha salido del foco de los medios de comunicación después de 9 meses de invasión. ¿Cómo se lo explica? Me parece que estamos en un impasse, donde efectivamente, otra vez como decían allá en la mesa, creo que también mucho está atado a lo que vaya a pasar el 5 de noviembre en Estados Unidos, la política exterior que ellos definan, tanto en Ucrania como hacia Israel. Y sí veo a los medios poniendo menos atención hacia lo que sucede en Gaza, no lo sé, quizá por un tema de que nos estamos acostumbrando, y es algo terrible desde mi punto de vista, y porque pareciera que no hay ningún acuerdo cerca, ni que se esté negociando, ni que se vaya a dar en las próximas semanas, meses. Claro, las posiciones parecen irreconciliables y bloqueadas, enrocadas en el mismo punto desde hace meses, a pesar de los pequeños avances que han trascendido en la última semana. No tenemos ahora mucho más tiempo, siendo víctimas un poco también de nuestra propia crítica, cómo ha salido este tema cada vez más de la agenda de los medios de comunicación, y quizás cayendo un poco en la frivolidad, pero es un tema que ha marcado la agenda o lo marcará sin duda, es precisamente la enorme fecha deportiva, doble fecha futbolística de este domingo. No me gustaría cerrar este programa sin pedirles, bueno, qué esperan de esta final de la Copa América y de esta final de la Eurocopa, sin miedo a, digamos, reconocer sus preferencias, aunque, bueno, Julián, como argentino, en un medio de comunicación instalado en Bogotá, entiendo que puedas ir con un poco de precaución. Y yo creo que en la situación más complicada, porque todo lo que diga puede ser usado en mi contra, ¿no? La verdad es que Colombia, por suerte, todo lo que digo es agradeciendo, ¿no?, que le expulsaron a Daniel Muñoz, un gran jugador,
Así que y llegan más cansados por el partido, por la guerra, no el partido, perdón, por la guerra que tuvieron con Uruguay, que fue una batalla eso. Así que de mi parte también es verdad que Argentina llega más debilitado, no llega jugando su mejor fútbol, pero bueno, ojalá sea una victoria argentina y obtengamos la 16ª estrella. Miguel. Si el fútbol fuera justo, para mí en este momento tendrían que ser campeones el domingo Colombia en la Copa América y España en la Eurocopa, pero si algo tiene el fútbol es que es injusto. Aldo. Bueno, no voy a engañar a nadie, no soy un gran fan del fútbol, pero aún así, pues como comentaba el compañero, creo que tanto Argentina como España tienen las de ganar por la trayectoria en estas copas y por esa también, en el caso español, esa Lamine Yamalía, fanía que se ha generado en torno al jugador del FC Barcelona. Y mi compañera Laura Garzón, precisamente desde la producción de este programa, me pide también que revele mi favoritismo. Entonces, como colombiana de adopción, diré también que apoyo a Colombia en esta final de la Copa América, sin voluntad de ofender a nuestra audiencia en Argentina ni en ningún lugar del mundo. Y bueno, así con estas confesiones llegamos al final de este programa, agradeciendo como siempre a nuestro equipo técnico de producción y a ustedes por su atención.